Muchas gracias, señoría. Lo que falta de la argumentación se demora máximo 7 minutos. Haré el mayor esfuerzo, doctor. Es en punto de la hipótesis a pretensión subsidiaria número 1, es decir, que la defensa solicita que en el evento, que en el análisis constitucional que hace su señoría ante la pretensión principal vea conducente y necesaria y proporcional a la medida de aseguramiento, esta sea una no privativa de la libertad. El abogado de apoyo suplente, el doctor César Augusto Argaña, tocó uno de los tópicos, por lo cual voy a ser muy corto, y es lo que está normado en el 307, es decir, que la Fiscalía debe probar que cada uno de esos numerales del 1 al 9 no son conducentes. No, lo hizo de una forma vaga y eso tal como lo afirmó él, y no voy a repetir por el principio de concreción y de economía y por el tiempo que su señoría nos dio. Pero sí debe decir que se solicita por parte de la defensa, en la hipótesis ya planteada, que de esos numerales se puede el numeral tercero solicita a la defensa, su señoría tendrá la facultad de mirar si se requieren otros o no, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. El numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con explicación de la misma y su relación con el hecho. La prohibición de salir del país del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Esas tres prohibiciones cumplirían los fines constitucionales en la hipótesis, vuelvo a repetir, de que su señoría en su análisis vea necesaria una medida de aseguramiento no privativo. Y para esto su señoría termino esta parte. Ahorita enunciaré al terminar de las dos pretensiones subsidiarias los elementos materiales probatorios que corre letra la una vez termine la solicitud a las partes. Se presentarán muy concretamente un número pequeño de documentos, tales como el carnet de la Universidad de los Andes, donde él está terminando su tesis en esa doble titulación que está haciendo, el puntaje, una mención del colegio y de la Alcaldía Mayor de Bogotá como el mejor ICFES del año 2016, lo cual lo hizo beneficiario de los programas de becas de Serpilopego y del Gobierno Nacional. Constancias, un carnet del lugar donde labora y una certificación donde están dándole una felicitación por la labor desempeñada, y una hoja de vida colgada en redes sociales donde está en inglés y demuestra que este joven tiene unas calidades académicas, manejo de varios idiomas, y es una persona que, si bien presuntamente cometió un error, y es el proceso allá donde se establecerá qué consecuencias si las hay. ¿Estas certificaciones de qué fecha son? Ya las relacionaré. Permítame, su señoría, présteme el archivo. El personal administrativo de apoyo. Préstame el computador tuyo, yo miro el archivo ahí. Su señoría, lo recibo como último, y para la pretensión subsidiaria número 2 se presentará, se correrá traslado de los recibos de servicios públicos de 3-4 meses anteriores con la dirección donde se pretenderá esa subsidiaria número 2. Los documentos de la felicitación por el mejor ICFES del año 2016, el carnet de la universidad no tiene fecha, su señoría, pero es de público conocimiento y es un hecho ya notorio de que él es estudiante, lo ha dado, y en el arraigo de la Fiscalía se da que él es estudiante de la Universidad del Rosario.
porque el tiempo que nos dio, no, el tiempo que lo considero prudente por parte de señoría de darnos hasta el día de hoy, pues no bastó para que esas entidades nos surtieran los certificados a la fecha de hoy, su señoría. Estudiante de la Universidad de los Andes, tengo entendido. Sí, señor. Es de No del Rosario, no del Rosario. Sí, disculpen, su señoría, sí, dije Rosario. Estudiante de la Universidad de los Andes con doble titulación en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial. Los otros documentos, por favor. Ahí están todos. Vuelvo y le digo, su señoría, correa de traslado, el carnet de la universidad no tiene fecha, los recibos son de los últimos 4 meses, la certificación o la felicitación es de ser el mejor IFES del año 2016, le dio una certificación la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Colegio Toberín de la localidad de Usaquén, donde él culminó sus estudios de bachillerato y donde sacó el primer puesto académicamente, y también le dio una certificación por ese primer puesto, señoría. En los documentos, si bien no tienen una fecha exacta ni reciente, por el tiempo premura, como usted entenderá, su señoría, la regla de experiencia dice que yo pude una certificación en los colegios, se demoran mínimo 5 días para expedirla y no hubo el tiempo suficiente, pero se da. Para concretar, ustedes me harán traslado de el carnet de la Universidad de los Andes, sí, de la constancia de que fue el mejor estudiante en su momento respecto al ICFES y la felicitación que le hicieron en su labor. No, una felicitación por ser el mejor estudiante de su promoción en el año 2016 en el Colegio Toberín 2014 y el mejor ICFES en el año 2014, señoría. Me harán traslado esos elementos, ¿cierto? Sí, su señoría. Y le pido disculpas a ver si tanto su señoría, yo tengo el correo de su despacho, pero a ver si los abogados, disculpe, le robo 3 segundos, los abogados de la víctima en el chat me colocan los correos para correr el traslado. Sí, listo, entonces se tiene el tiempo correspondiente. Por favor, avísenme cuando les haya llegado los documentos. Por favor, ponerlos en el chat. Ya los vamos a enviar apenas termine. Y ahí se compartirán. Porque son muchos. Se mandará un drive con... No, en este caso solo 5. El PI solo 5 o 6 documentos concretos, no 60. No, porque están todos los documentos. Disculpe, señoría, se va a mandar un drive, se va a compartir un drive con todos los documentos para que los vean. Un número mayor al que solicité a la parte administrativa, pero ahí están estos contentivos y otros adicionales. Y le pido disculpas por la descoordinación aquí con la parte administrativa de nuestra oficina. Pero se cumple la misma función, que es por el traslado de elementos materiales que demuestran las condiciones personales, profesionales y de comportamiento ex ante de la conducta, señoría, lo cual es importante para la petición que está solicitando. Para terminar, su señoría, y pidiendo anuencias para concretar, la subsidiaria número 1 es que coloquen esos numerales citados del artículo 307 en punto de una medida no privativa de la libertad. La pretensión subsidiaria número 2, en la hipótesis también que su señoría en su entender vea necesaria una medida mucho más gravosa y restrictiva para el ciudadano, es la imposición de una medida de detención domiciliaria en la residencia del imputado. Esto, su señoría, solo en la hipótesis de que su señoría lo decida, y de una vez le hago un comentario de que él está en este momento terminando las tesis y lo está haciendo de forma remota desde su hogar. Anunciaré que por falta de tiempo no están los elementos materiales probatorios para pedir permiso para trabajar en su residencia, ya que él trabaja en un call center y gracias a sus idiomas pues desarrolla esa labor, pero no hubo tiempo para las certificaciones para el día de hoy sustentar eso ante su señoría. Entonces la defensa tendrá la oportunidad, si se toma esa medida más gravosa, de
solicitarlo a un juez homólogo suyo de garantías. Cierra su señoría diciendo que la imposición de la detención domiciliaria se sustenta en la norma procesal número 314 de la ley 906 de 2004, la cual nos indica, su señoría. La detención preventiva en segmento carcelario podrá darse en el lugar de la residencia. Aquí habla de la sustitución, pero para el argumento de este profesional del derecho se solicita se dé en el lugar de residencia, teniendo en cuenta el numeral primero. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la represión en lugar de residencia, aspectos que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Este ciudadano, con los elementos que se correrán traslados, demuestra unas condiciones personales, laborales, académicas, de una persona que vive en la calle 57. Dice Carrera 56. Bueno, vive en el sur de Bogotá, su señoría. Es una persona que estudia en la Universidad de los Andes gracias al problema de ser Pilo Paga, y que se ha hecho un esfuerzo, está con esa beca gracias a sus notas académicas y a su condición de población vulnerable, su señoría. Vive con su señora madre, con su abuela mayor de edad y con sus ingresos dentro del call center, colabora activamente dentro de la manutención de ese hogar en ese apartamento que viven en el sur de la ciudad. Dirección que es la calle 57H Sur, número 71F45, interior 7, apartamento 102, su señoría. En ese sentido, y muy concretamente, su señoría, aunque voy a ser osado al decir que para este profesional del derecho, la medida de las pretensiones debe ser la principal, la que debe prosperar, teniendo en cuenta la argumentación de mi abogado suplente, el doctor César Augusto Londoño Ayala, se dan estas subsidiarias como lo ordenan las reglas de la experiencia en este rito procesal, su señoría. En ese sentido, su señoría, quedan sustentadas la pretensión principal de que su señoría, por no orden necesaria, profesional y no haber sido bien argumentada por la Fiscalía General de la Nación, no decrete ninguna medida de aseguramiento en este caso, y que el ciudadano activamente participe con esta defensa técnica y él mismo en la solución del conflicto jurídico penal que se ocasionó ese día 31 de octubre del 2025, situación que deberá hacer para ver qué consecuencias, cómo la conducta humana desplegada se puede plasmar realmente en un tipo penal y si hay o no merecimiento de una sanción mayor o menor de la que ha pedido la Fiscalía, su señoría. Por eso Juan Carlos Suárez Ortiz debe no privarse de la libertad. También quedó sustentada, como lo hizo el abogado suplente, la solicitud número 1 subsidiaria de que se dicte, si lo ve usted necesario, una medida no privativa de la libertad en los numerables citados. Y por último, la solicitud concreta es de que en la pretensión subsidiaria número 12 decrete por parte de su señoría una medida domiciliaria en el lugar de residencia del imputado si es necesaria. Y ya para culminar, su señoría, tal como lo dije, Juan Carlos Suárez Ortiz, al ayudar a su familia con sus ingresos, es parte vital de esa economía familiar y podría darse que es una persona cabeza de familia, ya que la abuela tiene 82 años y también ve por la mamá en ese hogar en la dirección citada. Muchas gracias.
Termina la defensa, señoría. Muchas gracias. De esta manera, el estrado judicial por favor. De esta manera, el estrado judicial